Antes de comenzar, porque va acerca de tema. Queremos ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Como discípulos de Jesús. Y ahora entenderemos cosas acerca del discipulado. A veces llegan momentos difíciles y el discípulo es aquel que confía en que Dios tiene el control de todas las cosas. Entendamos o no entendamos, Dios nos ama más que nosotros mismos, incluso a nosotros. Dios me ama a mí más que yo a mí mismo. Y tenemos que ser conscientes como discípulos de Cristo, porque no solamente queremos ser creyentes o cristianos, sino queremos ser discípulos de Cristo. Para que un día Jesús nos pueda decir: ya no soy discípulo, ya no os llamaré discípulos, sino os llamaré amigos. Y ese amigo es aquel que reconoce que su Dios está en control, de que nada pasa desapercibido sin la voluntad de Dios. Por ello nosotros como personas sí sentimos, padecemos, ¿de acuerdo? Totalmente, estamos en nuestro derecho y Dios nos ha capacitado. Pero confiamos en la palabra de Dios, que Él ya es nuestra confianza, ella es nuestro refugio y que Dios está en todo el proceso y en control de todas las cosas. Dios hace y Dios deshace, Dios da y Dios quita. Pero bendito, decía el salmista, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bien, pues dicho esto, yo quiero que venga abras tu Biblia en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Y vuelvo a decirte, a preguntarte ya dentro del tema: ¿quieres ser discípulo de Jesús? Sí, yo soy discípulo de Jesús porque ya acepté a Jesús. Perdona, hermano, no. Cuando tú aceptaste a Jesús, entraste a formar parte de la familia de Dios, por lo tanto te hiciste creyente, te hiciste cristiano. Pero no es lo mismo ser cristiano que ser discípulo. No sé si estarás de acuerdo conmigo. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? En este pasaje que vamos a ver, todos los conocemos. Es quizá uno de los más conocidos por el cristiano. Nos habla de las dos hermanas que tuvieron un contacto con Jesús. Te estoy diciendo de Marta y María. Pero este texto nos habla de realmente cualidades y las prioridades que tiene que tener un discípulo de Cristo. No simplemente uno que cree o que asiduamente asiste a una iglesia, sino realmente uno que recibió a Jesús como Salvador y que quiere ser un discípulo de Cristo. Y dice el texto: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada María los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero María estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles, y hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará.
podemos considerar el texto, este contexto cultural e histórico, diciendo que en el contexto judío del primer siglo la hospitalidad, hospedar, era una virtud muy valorada. Recibir a un invitado que llegaba, y si especialmente era un maestro respetado como Jesús, implicaba muchos quehaceres, implicaba mucha preparación. El deseo de Marta de servir a Jesús preparando una comida y asegurándose que todo estuviera en orden, no solo era culturalmente apropiado, sino que también era una expresión de respeto y devoción a que un maestro, un rabino, llegaba a su casa. Marta está cumpliendo con lo establecido por la cultura. Actúa dentro de lo que realmente se esperaba de aquel que hospedaba. Pero María, por lo contrario, para ella ser discípula de Jesús, le exige romper incluso con lo que culturalmente es correcto. Y decide ser algo que solo estaba reservado a los hombres, y era ser discípulo de Jesús. En aquel entonces una mujer no podía ser discípulo de Jesús, no podía ser discípulo de un maestro. Incluso la mujer no es como ahora en nuestro tiempo. Ellas no podían recibir las enseñanzas directas de un rabino. Pero ella rompe todas las costumbres, porque no solamente quiere ser creyente, sino quiere ser discípulo. Quiere ser discípulo, aquel que conoce plenamente la enseñanza y la vida de su maestro y el latir del corazón de Dios. Es el discípulo, el que está cerca de su Señor. Hoy día nosotros podemos tener muchas decisiones que tomar, ¿verdad? Decisiones pequeñas, decisiones grandes, por las cuales oramos, por las cuales intercedemos, por las cuales nos dan quebraderos de cabeza porque tenemos que tomar una decisión. Pero ¿cuál es la mejor elección que podemos hacer? Jesús nos muestra en esta historia que lo más importante no solamente es hacer cosas, sino estar con Él. Y en este día, este miércoles, yo he notado cómo se ha orado públicamente, se ha alzado más la voz, y quiero que me entendáis, siempre oramos todos, pero se ha levantado más la voz que más de un miércoles. Ha habido más voces alzadas que algún que otro miércoles. Porque entendemos que dependemos de Él. Amén. Entendemos que no somos nada. Entendemos que hay que tomar decisiones, pero que Dios está en control. Y entendemos que Él es el soberano sobre todo. Y nos vemos nuestras limitaciones. Los que estuvieron en el Congreso recordarán el dinosaurio rosa, ¿verdad? Ese dinosaurio que un niño pintó porque en un papel se lo llevó a su papá. El papá en la oficina. Cuando el niño llegó, el padre miraba las paredes y todas las paredes estaban llenas de dibujos de dinosaurios. Y el papá buscando a ver qué sitio podía poner ese dibujo de ese dinosaurio rosa. Y encontró un huequito en una pared y fue a ponerlo. Cuando se dio media vuelta, cuando fue a buscar al niño, el niño salió corriendo. Chico. Y le dijo, papá, me voy corriendo. ¿Dónde vas? Voy a pintar
más dinosaurios. ¿Por qué? Porque sé que es lo que a ti te agrada, es lo que a ti te gusta. Pero a veces no entendemos que lo que a Dios le agrada no es lo que hagamos, sino es que pasemos tiempo con Dios. A Dios no le agrada tanto las cosas que hagamos, sino las cosas que somos delante de Dios. Quizás esta situación te ha llevado a interceder más. Quizás esta situación te ha llevado a valorar la vida más. Quizás esta situación te ha hecho pensar que somos polvo. Quizás esta situación te ha llevado más a pensar por los tuyos, porque no son creyentes. No sé qué te habrá llevado a pensar esta situación. Pero volviendo a la historia, dice que Marta estaba muy activa, ocupada con las tareas y preocupada por los aspectos prácticos de la hospitalidad, de poder tener toda la casa limpia, de poder tener toda la comida preparada, porque llegaba un maestro, un rabino, al cual ellos amaban y estimaban. La frustración de Marta la vemos palpable cuando se acerca a Jesús, sintiéndose abrumada por la responsabilidad y tal vez un sentido de injusticia, porque María no la está ayudando y se siente sola. Está viendo que su hermana está haciendo otra cosa. Su pregunta: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado hacer el trabajo sola? ¿No te importa que mi hermana se haya sentado ahí a escucharte cuando yo estoy atareada con todas las demás cosas? Esto nos muestra que había ansiedad y su deseo de aprobación por parte de Jesús. Marta deseaba ser aprobada por Jesús. Señor, yo estoy haciendo para ti. Y había ansiedad en su vida. Marta estaba haciendo algo bueno, ¿verdad? Servir a Jesús. Y servir a Jesús es bueno. Sin embargo, su servicio la llevó a las preocupaciones, a estar preocupada y a estar distraída, descuidando una oportunidad. Y quizás a nosotros nos puede pasar lo mismo. En tantos quehaceres, en tantas cosas que podemos hacer, y descuidamos las oportunidades que se nos presentan. La razón por la que descuidó esta oportunidad no fue por necesidad, no había necesidad. Era un rabino que ellas conocían, era más que rabino, amigo de ellos. La razón por la que descuidó esta oportunidad fue porque ella eligió hacer las tareas en vez de elegir estar a los pies de Jesús. Y esto nos enseña incluso que las cosas buenas pueden alejarnos de las cosas mejores. Jesús no reprendió a Marta porque Marta le estaba sirviendo. Jesús reprendió a Marta porque estaba afanada y turbada. Porque esos quehaceres la estaban llevando a entrar en una ansiedad y en una turbación. Y esto nos recuerda cuán importante es nuestra relación con Él. Porque la vida es fugaz, ¿verdad? Y tenemos que estar en esa plena relación con el Señor. No se trata de hacer más, sino de ser más como Jesús. Ese es el verdadero discípulo, ser más como Jesús. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará
todo lo que necesiten, dice en Mateo capítulo 6. Esto nos lleva a una vida equilibrada, a no dejarnos llevar por las emociones, a no dejarnos llevar por los quehaceres, a no dejarnos llevar por las voces que llegan a nuestra vida y nos llenan de propósito. Sabemos que tenemos un propósito. Yo quiero preguntarte, ¿estamos tan ocupados en nuestras actividades que olvidamos pasar tiempos con Dios? ¿Estamos tan ocupados en otras cosas, en nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, en aquello que llega a nuestras vidas, más que estar en la presencia de Dios, buscando de Dios? Permitimos que el afán, que la ansiedad, que las preocupaciones nos quiten la paz. El servicio es esencial de la vida cristiana, todos de acuerdo, pero cuando se convierte en una fuente de estrés y nos aleja de la presencia de Dios, necesitamos reevaluar nuestras prioridades. Como discípulos de Cristo, necesitamos reevaluar. La respuesta que Jesús le da a Marta, una respuesta gentil, una respuesta amorosa, porque era su amiga, eran sus amigos. Era una de las casas más frecuentadas por Jesús. Marta, Marta, estás preocupada y molesta por muchas cosas, pero pocas cosas son necesarias, o de hecho, solo una. María ha escogido lo mejor y no le será quitado. Al repetir su nombre Jesús, transmite esa compasión, esa preocupación por Marta. Reconoce la preocupación de Marta, pero redirige el enfoque hacia lo que realmente importa. Redirige la visión de Marta hacia lo que realmente importa, y es estar a los pies de Jesús. Jesús no le dijo a Marta que el servicio era malo, por supuesto que no, sino que su afán y sus preocupaciones la estaban alejando de lo que es esencial. Lo ideal es tener un equilibrio entre el servicio y pasar tiempos con Dios. Tener un equilibrio. Y yo creo que en este tiempo el Señor nos está enseñando a depender de Dios, a depositar todas nuestras cargas, a depositar todas nuestras preocupaciones, a depositar todas nuestras ansiedades a los pies del Maestro. Y podemos mencionar cantidad de textos de la palabra de Dios, donde el Señor nos puede dar esa confianza, el Señor nos puede dar ese refugio, el Señor nos puede dar esa paz que necesitamos en momentos difíciles. Jesús es un ejemplo para nuestra vida. Él servía incansablemente, pero también dedicaba tiempo a estar en la oración y la comunión con el Padre. Nos dice Marcos capítulo 1, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado a orar, a hablar con el Padre, a tener esa comunión, esa relación íntima con el Dios Todopoderoso. En cambio, María, por otro lado, ella mira con atención, con una actitud contemplativa, eligiendo sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus enseñanzas. Ella elige estar a los pies de Jesús. La elección de María de sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra, nos dice el texto y nos lo describe como la mejor parte, porque refleja el corazón del verdadero discípulo de Jesús. Y el verdadero discípulo de Jesús es el que busca
estar a los pies de Jesús, a los pies del Maestro. Alguien que desea aprender, alguien que desea ser transformado, recibiendo las enseñanzas del Señor. ¿Para qué? Para que cuando venga el día de la prueba, ¿qué nos dice la palabra? Nuestros pies estén bien cimentados, nuestras vidas estén bien arraigadas a Cristo. ¿Por qué? Porque si nuestras vidas no están arraigadas a la palabra de Dios, cuando vienen los vientos, vienen las tempestades, vienen las situaciones difíciles que ninguno queremos pasar, nuestras vidas se las lleva el viento. Nuestras vidas se derrumban porque no hay arraigo a la palabra de Dios. Porque no hay arraigo a la palabra que el Señor nos dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Amén. Y esta postura de estar a los pies de Jesús no era para la mujer de esa época, porque solamente estaba reservado para los eruditos judíos, aquellos que escuchaban las instrucciones de los maestros rabinos. Ellos se sentaban a los pies del maestro para escuchar sus enseñanzas. De hecho, no sé si recordáis que Pablo dice en Hechos capítulo 22 que él fue enseñado a los pies de Gamaliel. A los pies de Gamaliel. Y en aquella época, en esa cultura, el maestro se sentaba, pero los discípulos se ponían a los pies del maestro para escuchar sus enseñanzas. Y estaban atentos para después poderla transmitir a otros. Y poder compartir su fe, porque realmente querían ser discípulos de Cristo. Y no se, habría muchos por allí que escucharían y creerían que sí, que es Jesús. Pero los que estaban a los pies se identificaban como discípulos de Cristo. Sentarse a los pies de Jesús implicaba estar dispuesto, y implica estar dispuesto a aceptar y obedecer lo que Jesús nos enseña. Estar a los pies de Jesús implica sumisión a Jesús. La rebeldía, dejarla fuera. Sentarse a los pies de Jesús implica fe en quién es Jesús. Sentarse a los pies de Jesús implica discipulado, ser un discípulo de Cristo. Sentarse a los pies de Jesús implica amor. Escuchar la palabra de Dios nos trae paz a nuestro corazón. Escuchar la palabra de Dios nos trae dirección a nuestra vida. La comunión de Dios es lo único que no nos será quitado. La comunión con Dios es lo único que no nos será quitado. Y ten presente siempre que el que más está más interesado en tu vida es Jesús. El que más interés tiene por tu vida es Jesús. El que más ama tu vida es Jesús. Ni es tu marido, ni es tu esposa, ni es tu hijo, ni es tu hermano, ni es nadie. El que más ama tu vida es Jesús. Más incluso que tú mismo. Podríamos decir que este relato de Jesús con estas hermanas nos enseña 3 tipos de personas. Y la hemos visto, ¿verdad? Marta nos enseña que servir está bien. Pero escoger la mejor parte es mejor.
Y Jesús la enfoca hacia lo importante, hacia lo mejor. Escoger estar a los pies de Jesús. María se sienta a los pies de Jesús, aunque también le sirve. Y tiene un equilibrio entre servicio y estar a los pies de Jesús. Y hay personas que no hacen ninguna de las dos cosas. Ni siquiera están en la casa con Jesús. Porque están demasiado ocupados en sus propias búsquedas, buscando por sí mismos. Yo no necesito estar en relación con Jesús. Yo no necesito ir a escuchar de Jesús. Y están equivocados, por supuesto. Por ello, esta historia nos enseña el equilibrio que tenemos que tener entre servicio y la atención que tenemos que tener al Señor y a su palabra. Aunque podemos ver que el servicio a los demás y cumplir con nuestras responsabilidades está bien, ¿verdad? No está mal, pero no debemos descuidar nuestro bienestar espiritual. No debemos descuidar el buscar la presencia de Dios, estar cada día en relación con Dios. Y por ello debemos apartar tiempo para orar, todo esto sabemos, buscar su palabra, leer su palabra, meditar en la palabra de Dios, porque esto va a nutrir nuestra vida y nuestra relación con Dios. Las afirmaciones de Jesús sobre la elección de María nos enseña el valor de priorizar nuestro crecimiento espiritual. Un discípulo es aquel que busca crecer espiritualmente, no uno que se queda en lo que sabe y punto. Y bueno, yo asistiendo a la iglesia me conformo. Yo acepté a Cristo, ya tengo el cielo ganado. El discípulo es el que busca crecer espiritualmente para que su fe sea arraigada y tome firmeza. En nuestra vida ajetreada debemos buscar intencionalmente momentos para conectarnos con Dios, para escuchar la voz de Dios y ser renovados de día en día. Y esto nos puede implicar sacrificios. A veces tenemos que reducir nuestros compromisos, dejar cosas, cambiar horarios para tener espacio y buscar ese alimento espiritual para nuestras vidas. La corrección, esa corrección que Jesús le hace a Marta, esa corrección amorosa, nos anima a confiar en la provisión de Dios y a enfocarnos en lo que realmente importa. Como nos recuerda Filipenses capítulo 4, que todos conocemos, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Prioricemos nuestro crecimiento espiritual. Quiero terminar diciéndote que en esta sociedad en la que todo va tan rápido, tan acelerado, todo lo queremos rápido y que pase, orientándonos a hacer cosas, nos podemos volver preocupados, nos podemos quizás llegar a entrar en ansiedad porque las cosas no salen como nosotros queremos y nos encontramos a veces teniendo demasiadas responsabilidades y esforzándonos en cumplirlas, esforzándonos en cumplir expectativas y quizás buscando la aprobación de los demás, como pasó con Marta, buscando la aprobación de Jesús porque ella estaba haciendo todas las cosas y su hermana
estaba a los pies del Maestro. Señor, yo he hecho esto. ¿Cómo este que no hace esto, tú no tienes también en estima? Y podamos caer en ello. Sin embargo, Jesús nos llama a pararnos, a meditar, a sentarnos a sus pies y a escuchar su palabra cada día. Y esta es la única cosa que realmente se necesita: estar a los pies del Maestro, para que su palabra sea arraigada en nuestras vidas y nuestras vidas recíprocamente sea arraigada por la palabra de Dios, sabiendo que Dios estará al control. Amén. Que el Señor os bendiga.